La batalla espiritual del cristiano es el tema del día de hoy. Y para esto pues hay una referencia bíblica muy importante que usted ha de conocer muy bien. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hoy vamos a leer unos versículos, 3 versículos del 10 al 12. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 6, versículos del 10 al versículo 12. ¿Ya lo tenemos? A ver, los que buscan en papel cuesta un poquito, ¿verdad? A veces. Ahora los que tenemos ahí el dispositivo, ¿verdad? Solo algunos le dicen Siri, léeme Efesios 6, 10 al 12, ¿verdad? Y entonces ahí se lo lee la Siri. Bien. La bendita palabra del Señor que usted ya tiene ahí, con mucha referencia, leemos la palabra, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor añada bendición a esta palabra el día de hoy y que podamos aprender de ella este día y que sirva también para nuestra vida diaria. Bien, creo que todos como creyentes tenemos ese conocimiento ya. Se ha hablado mucho, creo, también de este tema en el que estamos inmersos en una batalla espiritual, y no debemos de estar exentos y no debemos de como se dice comúnmente, hacernos los locos al respecto, ¿sí? Y esto no es de que usted diga: es que yo no quiero peleas, no quiero batallas. O sea, no se trata de eso. Se trata de que el hecho de que estemos en el Señor, hay una batalla, que no tenga pena, que usted no tiene que ir a buscarla. El enemigo la presenta, ¿sí? El enemigo es el que presenta esa batalla. Dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿se da cuenta usted? A él es el que está buscando y el que presenta siempre la batalla. Y seguramente el apóstol Pablo pues está viendo, está discerniendo esta parte, está viendo de que el creyente está en batalla siempre, y por eso él escribe y lo deja, ¿verdad?, plasmado para que todos podamos entenderlo, porque a veces no entendemos eso cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿sí? No entendemos y a veces pensamos: ala, pero qué sangre, por Dios, cuando el Señor, por ejemplo, manda a destruir todo a Saúl. Le dice que debe destruir, creo que era a los amalecitas, no recuerdo ahora, solamente estoy trayendo a colación esta historia, que manda a destruir a todos, a todo el enemigo, a sus vacas, bueyes, asnos, niños, mujeres, hombres. No debían de dejar nada de pie. Pero a veces vemos eso: ala, pero qué matanza, ala, pero los niños no tienen nada que ver. ¿Y por qué, verdad? Pero déjeme decirle de que esa solamente es para nosotros una figura de lo que trata la vida espiritual. Hay una batalla. Nos gusta bastante la historia de David, sí, a mí me encanta, cuando él enfrenta a Goliat, y de la forma de que lo hace y cómo lo hace, y nos damos cuenta del ejército de Israel en ese tiempo, todos temerosos porque había alguien que infundía temor. Pero déjeme decirle que para nosotros eso también es una muestra de la batalla espiritual que tenemos como creyentes. Y entonces no vemos nada, y es por eso que tal vez no le hacemos tanto caso a esta situación, porque no vemos nada físicamente. Y por eso el apóstol está trayendo a colación todo esto, y él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos,
este tiempo usted no puede agarrar una lanza y matar al esposo porque ya no lo aguanta, ¿verdad? Sí, en este tiempo usted no puede tomar una pistola y matar a la esposa porque es que, qué carácter, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros en este tiempo tomar este tipo de situaciones, ¿verdad? Como una guerra física, porque no se trata de eso. Se trata de una lucha, de una batalla espiritual. Por eso le pongo la batalla espiritual del cristiano verdadero, ¿verdad? De aquel que está en Cristo Jesús. Entonces el apóstol dice: necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos del poder de Dios. El versículo 10 que leímos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Pero esto, si usted se da cuenta, no se trata de una sugerencia, aunque no lo está mandando el apóstol como tal, pero es de esa manera que debemos de estar: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es como aquel que va al gimnasio, ¿verdad? Y entonces usted le ve los músculos, ¿sí? Y usted nota que tiene fuerza, usted ve como que puede tener ahí fuerza. Bueno, no sé si en realidad tenga fuerza, ¿verdad? Pero usted nota que puede tener fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza se convierte en ese poder, o aquello que se nota, que se ve, se convierte en ese poder cuando usted ve a aquellos que están agarrando un tubo así, ¿verdad? Y lo doblan, ¿sí? Ese es el poder. Y entonces el apóstol está diciendo que debemos de andar en un ejercicio diario, todos los días, fortalecerse en ese poder que Él da. Ya es en Dios. Nosotros luchamos con nuestras fuerzas humanas y es ahí cuando no podemos. Nosotros estamos ahí peleando y queremos meter las manos, ¿verdad? A veces el temperamento, a veces queremos meter no sé qué más cosas, ¿verdad? Y queremos luchar de esa manera físicamente y no nos damos cuenta que debe ser en el poder de su fuerza. Debe ser en el poder de Dios todos los días. Entonces, les repito, hermanos, todos, nadie sin excepción en este lugar tiene una batalla espiritual. ¿Sí? Que no lo haya querido ver o que no lo haya querido entender, ese es otro punto, es otra cosa. Porque algunos andan dormidos, ¿verdad? Ya el enemigo los venció y les está sobando la cabecita, ¿verdad? Te vencí, le dice: ay, sí, gracias, don Sata, dicen, y están durmiendo en los brazos de don Sata, porque no se dan cuenta de que hay un enemigo, de que estamos en una lucha continua. Y como les decía una vez que prediqué también al respecto, es una guerra encarnizada, ustedes. Esto es para pelear, para ver sangre, ¿sí? Para volar cabezas, para ametrallar, ¿sí? Es así, o sea, no es físicamente, ¿verdad? Espiritualmente. Sí. ¿Se imagina usted que aquel gigante Goliat se hubiera agarrado a Davidcito? ¿Qué cree usted que le hubiera hecho? También le hubiera volado la cabeza, ¿verdad? Sí. Se trata, mis queridos hermanos, de quién tiene más poder, de quién es más inteligente, de quién puede llevar la guerra de una manera más efectiva. Y déjeme decirle que el enemigo es muy astuto. Él tiene artimañas, él tiene formas, él tiene así muy sutilmente formas de poder destruir al creyente. Este escucha que hay un creyente y este trae su ejército para pelear en contra de él. Así es el enemigo. Este es astuto, no crea usted que estar con el enemigo es lo mejor, no, para nada. Lo que quiere es destruir. Así que hay que mantenerse
alertas. Entonces, de nuevo, hay que fortalecerse en el Señor, hay que fortalecerse en el poder de su fuerza. Y de ahí usted se da cuenta que el Señor tiene un armamento, una armadura para que podamos vencer al enemigo, para que podamos destruir todas las acechanzas, toda la fuerza del enemigo. Y entonces el enemigo no tiene poder cuando nosotros tenemos la fuerza de Dios. Él no tiene poder. Entonces, esta batalla espiritual del creyente inicia con nosotros mismos. Creo que hemos hablado de esto, pero quiero reforzar y remarcar el día de hoy esto. Esta batalla inicia con nosotros mismos. A quien tenemos que vencer primero es a nosotros mismos. La carne. Sí, el churrasco que usted se come. No es eso, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que vencernos. Fíjense ustedes, y mire que cómo cuesta. Porque el ser humano regularmente quiere darle rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones. Hay muchos que creen que no pueden con eso. Hay gente que dice: es que mire, no puedo, es que yo quiero, es que yo deseo, y no pueden. Y cuando se dan cuenta, están de nuevo en adulterio. Cuando se dan cuenta, están de nuevo en fornicación. Cuando se dan cuenta, están de nuevo en las bebidas alcohólicas. Y no pueden salir de esa situación según ellos, porque hay un deseo. Eso es la carne, que a veces no se puede vencer, y muchas otras cosas, ¿verdad? Si hablamos de los deseos de la carne, de las obras de la carne, usted sabe, ahí en Efesios, usted puede ver, nos damos cuenta de todo lo que eso implica. En Gálatas usted se da cuenta, todo lo que esto implica. Y que no le voy a hablar de eso, porque si no, no terminamos el día de hoy, ¿verdad? Pero mire, son todas esas cosas. Entonces, una de las formas para vencer la carnalidad es morir a nosotros mismos. Y es lo que no queremos hacer. Nosotros queremos estar vivitos y coleando, ¿verdad? Queremos siempre darle satisfacción a nuestros deseos. Y lo que el Señor nos pide es que dejemos esa vida vieja, esa vida antigua, que nos desprendamos de todo ello y que podamos buscar algo nuevo, la vida nueva que Él nos ofrece. Por eso allí Jesús les dice a sus discípulos en San Mateo capítulo 16, mire esta parte, es a Pedro, capítulo 16 San Mateo 23-24. Pero él, está hablando Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Es que esto es lo que sucede con nosotros. Regularmente no ponemos la mirada en las cosas de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza está siempre viendo lo que está delante. Entonces Pedro, aunque tenía mucha razón, entre comillas, ¿verdad?, de decirle a Jesús: ten cuidado, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo es eso de que vas a morir? No, tú no vas a morir. Pero Jesús estaba entendiendo de que no era Pedro el que estaba hablando, sino era Satanás, porque se estaba oponiendo a los propósitos. Entonces le dice a Pedro: es que tú no estás viendo las cosas de Dios, estás viendo, dice, las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque él se estaba negando a sí mismo, él se estaba negando a su gloria, él se estaba negando a no pasar, porque él hubiera podido no pasar por ese sufrimiento. Pero entonces es morir. Si queremos tener victoria y queremos ser creyentes victoriosos, debemos de morir a nosotros mismos. Pero mire, esta batalla inicia con nosotros mismos. Ahí es donde inicia.
Y mire que cómo cuesta vencerse a uno mismo. El decirse a usted mismo no cuesta. Es complicado para muchas personas el decirse no. Y tenemos que estar en esa batalla todos los días. Y tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Y si hablamos de las tentaciones, mire que el enemigo sabe. Él sabe que está en nosotros. ¿Sí? ¿Sabe cómo es esto? Nosotros sabemos que si tomamos una cabecita de fósforos y la friccionamos, ¿sí?, en esa parte de la cajetilla, se va ¿a qué? A encender. El enemigo sabe cómo provocarnos, de qué lado provocarnos. Si a usted le gusta pastelito, sí, le va a poner pastelito. Eso le va a traer, ¿sí? El enemigo sabe cuáles son nuestras pasiones que aún todavía no están bajo el gobierno y el dominio de Dios. Él lo sabe muy bien y por eso anda. Eso es lo que trata, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 8, 9. Eso es lo que trata de provocar, porque Él está como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, Él sabe nuestras debilidades y eso es lo que viene a traer y a poner delante de nosotros. Él sabe dónde podemos caer y viene de nuevo y no se cansa. Usted no crea que Él se cansa. Dice que a Jesús lo dejó cuando lo tentó, después de su tentación, lo dejó por un tiempo. Porque así es el enemigo. Te repréndalo hoy, se va quemado. Pero el día de mañana puede volver. Y de nuevo hay que quemarlo, pues, ¿verdad? De nuevo hay que sacarlo. Porque mañana va a venir, pasado también, todos los días. Este no se cansa. Él va a estar siempre rondando. Esa es la lucha del creyente. Tenemos que luchar contra las tentaciones. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces dice, aunque aquí ni siquiera se le tiene que echar la culpa al diablo, ¿verdad? Pero mire, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo voy a caer por mi propio deseo carnal. Sí, si yo ando viendo a las chicas silbándole por todos lados, alguna me va a hacer caso y voy a caer. Sí. Yo le sigo diciendo guapa a la vecina, ¿verdad? Si algún día voy a caer. Si a la secre le sigo llevando chocolatitos, ¿verdad? Con propósito, voy a caer. El deseo está en mí. Si yo dejo de hacer todo ello, claro que yo voy a estar apartado de todo eso. Sí, así es el pecado. Porque el pecado está en mí, lo dijo el apóstol Pablo, también lo dijo. Pero entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso realmente del pecado. Eso está en mí. Le doy lugar, entonces empiezo a provocar más esta situación, y entonces yo caigo, y cuando caigo lo único que me espera es la muerte espiritual, por supuesto, ¿verdad? La muerte eterna al final. ¿Y cómo le hago? Porque está en mí, pues. ¿Y cómo le hago? Porque tengo que luchar contra eso todos los días. Como alguien dijo, es que la condenada está rechula, hombre, yo no puedo dejar, ¿verdad?
¿Sí? Es que el condenado tiene músculos grandes. Mire, Romanos 7. Eso es por tomar aguas frías, ¿verdad? Le afecta a uno después la garganta, miren usted, ¿verdad? Los helados y todo lo demás, ¿verdad? Romanos 7:19 dice: quiero hacer, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que está todavía dentro de mí. Mire lo que dice el apóstol: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará o libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esta es la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Gracias a Dios está Jesús, quien pagó por nuestros pecados, quien ahora nos permite fortalecernos en Él. Pero hay que hacerlo. Fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Él lo puede hacer. Él puede lograrlo en mí. Es que, hermano, mire, no puedo dejar esta situación. Bueno, sí puede, porque Jesús pudo. Él se mantuvo santo y Él vivió como uno de nosotros aquí en la tierra. Él no pecó, dice la palabra. Si Él no pecó, nosotros también podemos vivir de esa manera, porque Él es nuestra fuerza, porque Él está con nosotros. Entonces, mis hermanos, esta guerra inicia en nosotros mismos, pero el Señor nos da el poder para poder vencernos, para poder vencer los deseos de la carne. Pues hoy creo que vamos a tomar los 2 servicios seguidos, mis hermanos. Vamos a terminar a la 1 de la tarde. No, mentira, vamos a tener que correr ya. Miren, un punto llevo y son como 10. Híjoles. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Aquí está la clave de todo esto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, en esta carne, ¿verdad? Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claves importantes: ya no vivo yo, el poder de su fuerza está en mí. Estoy crucificado juntamente con Él, ¿sí? Con Él estamos allí seguros y podemos vencer todo aquello que el enemigo quiere traer a nuestra vida. Voy a correr bastante, ¿sí? La batalla espiritual del creyente continúa con el sistema mundano. Perdón ahí por la C que se me fue. Continúa con el sistema mundano. ¿De qué se trata esto? Mire que el mundo quiere meternos a su sistema. Esta es una batalla que la iglesia, que cada creyente también tiene que librar, y que tiene que estar muy consciente y muy pendiente de todo ello, y que como iglesia tenemos que estar en contra de todo aquello que los valores del sistema
quieren meternos a todos. ¿Y de qué le hablo? Creo que le vengo repitiendo esto algunos días ya. Ahora, miren ustedes, muchos dijeron bingo, ¿sí? Porque ahora el divorcio es en línea, fíjese usted. Hay divorcio express. Sí, así de fácil ahora se puede divorciar la gente. Ese es el sistema mundano. Y quieren meternos a eso, ¿sí? Aquellos que no están bien, en algún momento, gloria a Dios, van a decir. Por las oportunidades que ahora tenemos de liberarnos. Muy fácil. Y ese es el sistema, los valores. Es que el mundo no le da valor a la vida. ¿Cómo van a creer ustedes que muchos sí pelean porque maltratan a un perro, pero porque maltratan a un niño no? O porque mataron a un perro, pero a un niño no. Y entonces el aborto se convierte en un sistema o parte del sistema en el que ahora nos incluyen y quieren que todos estemos a favor y que no digamos nada al respecto. El valor de la vida se ha perdido. El valor del matrimonio, como lo enseña la palabra, se ha perdido. Y si hablamos de muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida, nos damos cuenta que el sistema nos quiere envolver y hay que pelear en contra de todo eso. Un profeta, Hernán Acosta, hablaba de algo que me llamó tanto la atención. Él hizo referencia a cuando Jezabel fue lanzada o se cayó de la ventana y cayó y murió, pero que era profético, pues, de que ella iba a morir y que su sangre también iba a ser lamida por perros. Pero él decía, ¿por qué no se comieron a Jezabel los perros? Entonces él decía esto, de que significa el sistema del mundo. Significa el sistema que ahora nos está envolviendo. Y él hablaba de algo bien interesante: la ideología de género. La ideología de género. La otra vez, gracias a Dios, creo que es gente que está interesada también, y que es gente que seguramente sabe la palabra, porque rápidamente empezaron a moverse para que los libros, ¿verdad?, ahora de los niños no trajeran cosas que no deben de venir ahí y que no enseñen esta ideología de género, aunque creo que lo hay y está ahí en los libros. Yo le pido al Señor que ayude a todos aquellos padres en este tiempo que tienen niños pequeños. Los nuestros ya crecieron. En ese tiempo pues todavía recuerdo yo que los libros eran más recatados, enseñaban el cuerpo humano, pero no como ahora, y no había nada de esto metido allí. Pero ahora creo que lo están incluyendo. Estaban preguntando a la ministra de Educación que qué pasaba con los libros, que por qué venían de esa manera, y ella dijo, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Pero vean, nos quieren meter eso. Eso es parte de la guerra del creyente. Tenemos que orar por eso. Tenemos que levantarnos para pelear en contra, porque esto no es el gobierno, es el enemigo que quiere gobernar. ¿Lo vamos a permitir nosotros? Ya lo permitimos, Dios mío. ¿Qué planta de creyentes somos? Sí, a no levantarnos y orar por esa situación. Que eso no se implante en nuestra nación, porque sus hijos, nuestros nietos, porque ahora tenemos que pensar en ello, no sé cómo van a estar en un tiempo en las instituciones educativas. En los Estados Unidos ya les preguntan a los niños, ¿qué quieres ser, mujer o hombre? Los creyentes debemos de estar muy alertas, porque
Empieza con nosotros, pero continúa con el sistema. ¿Y sabe cómo termina? Finaliza con el enemigo espiritual, Satanás, el diablo, sus demonios, principados, potestades, gobernadores. Y todo eso envuelve todo lo que está alrededor nuestro. Porque entonces ahí, como yo le decía, usted no puede tomar una lanza, ¿verdad?, y metérsela a la persona que está provocándole o que está creándole problemas, o gente que se está oponiendo a que usted pueda ser exitoso incluso, o gente que se está oponiendo a su vida espiritual y que por eso usted cae. No, es el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra potestades, gobernadores, como se llamen. El rango que tengan no importa. Lo que importa es que el enemigo se está levantando y está viniendo en contra de nuestra vida, de nuestra casa. No podemos dejar que el enemigo se robe a nuestros hijos por los vicios. No podemos dejar que el enemigo se meta en nuestro matrimonio y destruya nuestro matrimonio. No lo podemos dejar. No podemos permitirlo. ¿Cuándo nos vamos a dar por vencido? No nos vamos a dar por vencido. Satanás no se va a dar por vencido, pues nosotros no nos demos por vencido. Luchemos, sigamos luchando. Muramos en la guerra. Muramos en la guerra. No le demos cabida al enemigo. Tenemos formas para poder pelear y luchar en este tiempo. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que levantarnos para estar de pie. Tenemos que hacerlo. Mis hermanos, peleemos por nuestra casa, peleemos por nuestra vida, peleemos por nuestra casa, por nuestros hijos, peleemos por nuestra familia. No lo permitamos. El Señor nos ha dado la autoridad y el poder para hacerlo. De nuevo, por eso hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no, nos debilitamos. Y el Señor, para darnos fuerza y fortaleza, Él lo da en abundancia. Y además Él es el que pelea por nosotros. Él tiene toda la armadura a nuestra disposición para poder pelear y poder luchar. El versículo 13 dice: por tanto tomad, de Efesios 6, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y mire lo que dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a quedar de pie si siempre estamos en la lucha, si siempre estamos dispuestos. Ahora, yo le digo, tenemos todas las de ganar. ¿Por qué? Capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé si le pone atención lo que dice. Y despojando, le quitó la autoridad. Y esa autoridad es la que Él pone ahora en nosotros, en nuestra vida. Ante esa gran lucha, ante esa gran batalla, mis hermanos, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Es sorprendente ver cómo creyentes, porque de plano sucede, no sabemos por qué, por qué al final, pero que muchos de los hijos se pierden. Se pierden. Ay, cristianos, Dios les hablaba a unos cristianos, incluso a pastores, de que su casa iba a ser restaurada, de que sus hijos iban a ser restaurados. ¿Y saben de qué? De la homosexualidad. Porque no estamos exentos de esta guerra. Si no nos
ocupamos y nos preocupamos de esto, el enemigo empieza a agarrar terreno. Cuando todo es felicidad y alegría, póngale atención a eso. Cuando nada está pasando, cuando todo parece que va en paz, póngale atención, porque muchas veces el enemigo está tramando cosas. Hay que estar alertas, eso es lo que le quiero decir. En un castillo, en una ciudad donde hay centinelas, siempre está el centinela viendo, aunque haya paz, aunque no hayan enemigos, aunque no se visualice a la distancia enemigos, ahí está siempre alerta, porque puede ser que lleguen a nuestra casa. Y cuando nos damos cuenta, las cosas empiezan a pasar muy diferente. Empezamos a ver cosas que no están bien en nuestra casa de un día para otro muchas veces, y no nos dimos cuenta nunca que el enemigo estaba tramando ese momento. El enemigo estaba preparando ese momento para poder atraparnos. Póngase de pie, por favor. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero llévese esta palabra en su corazón. Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará a Satanás en breve, dice, bajo la planta de nuestros pies. Se lo repito: y el Dios de paz aplastará a Satanás en breve, bajo la planta ¿de qué? De nuestros pies. Porque debajo de los pies de Jesús, de Dios, ahí está Satanás. Pero Él dice, debajo de nuestros pies. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos animas a estar siempre alertas, de pie, firmes, fortaleciéndonos en ti en todo momento. Siempre, Señor, detectando, Señor, cuando el enemigo quiere venir, cuando el enemigo quiere, Señor, apoderarse de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra casa. Ayúdanos a estar alertas siempre, porque la lucha es continua, Señor. Ayúdanos a estar siempre de pie, a estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos cada día. Te pido por favor que seamos esa iglesia victoriosa, que seamos esos creyentes, esos hijos tuyos victoriosos.